Ok, compañeros, vamos con la sesión número 1 del día de hoy. Ya hoy 20 de noviembre del 2025. Vamos, como siempre, a mirar el mejor mercado. El mercado que más nos favorezca. Viéndolo por encima, me gusta más el euro dólar o el oro de la pere, pero es que no estoy tan acostumbrado al mercado tendencial. Entonces, por esa razón, vamos a operar en mercado euro dólar. Bien, mi querido trader, vamos a ver. Ok, mi querido trader, vamos a marcar los punticos importantes y vamos a eliminar todo esto que hay detrás. Este es un punto importante. Aquí también. Vamos a ver por acá arriba. Ok, mi querido trader, vamos a ver qué cosas se me presentan por aquí. Bien, por aquí. Vemos patrones como son el Zuan, el Killer, el Killer, el Killer, el Killer, Zuan, Killer, Zuan, Killer, Zuan, Zuan. Y así sucesivamente, mi querido trader. Vamos a ver qué podemos observar y si nos da algún indicio este mercadito. Vemos que en un principio inicia el comprador entrando. Se me fue el internet, así que le hice pausa. El comprador sigue, el comprador para arriba, el vendedor le responde. El comprador entra. Vamos a ver, mi querido trader. Sigue entrando el comprador. Yo esperaría a que intente llegar a esta zonita de acá. Vamos a ver si mantiene esa fuerza el comprador. Pues vemos que aquí el vendedor está empezando a entrar. Quiero que un comprador me domine. Porque vemos que el patrón que no está colocando el vendedor entre el comprador domina. Vendedor entre el comprador aquí ya no está dominando. Aquí ya me está dando inicios de debilidad por parte del comprador y un vendedor que domina. Entonces, mi querido trader, ya tomando eso en cuenta, operamos aquí en una venta, mi querido trader. Vamos a ubicar este en la parte de acá atrás y esperemos aquí a ver. Vemos que el comprador entra, el vendedor empieza a entrar fuertemente, el comprador entra, el vendedor vuelve a responder, el comprador entra, el vendedor le responde. Vemos que el vendedor también se está como que quedando, no está respondiendo más. Y aquí el comprador aprovecha y entra más fuerte. El vendedor ya no puede responder, el comprador entra y el vendedor aquí también responde, mi querido trader. Bien, aquí volvió a tocar, aquí superó su anterior mínimo. Vamos a ver si mantiene esa fuercita el vendedor. Vamos a ver si el vendedor mantiene esa fuerza. Comprador entre el vendedor. Ok, al parecer me está manteniendo una fuerza bajista, ¿no? Veremos que, bueno, sigue bajando el vendedor aquí. Tomando como referencia nuevos puntos. Y justo aquí el comprador como que quiere dominar. Y yo me voy a la baja. Apoyándome de un patrón Zuan. Bien, mi querido trader, vemos que el vendedor baja aquí me forma una especie de doble suelo. Comprador entra y el vendedor le responde a ese doble suelo muy fuerte. El comprador aquí entra fuertemente, pero vemos que el vendedor tampoco se queda atrás, ¿cierto? El vendedor tampoco se queda atrás, aunque vemos que aquí ya está empezando como que a pausar aquí el vendedor. Y el comprador ya empieza a entrar como a fuerza. El vendedor no le responde con esa misma fuerza, mi querido trader. Bueno, aquí el vendedor ya empieza a entrar fuertemente. Vamos a ver, mi querido trader, como podemos observar, baja otra vez el precio. Esta la vamos a dejar pasar. Vamos a dejar pasar esta operación, mi querido trader. Ok,
justo por aquí. La dejamos pasar y vemos que se puede hacer. El comprador entra aquí, sigue entrando el comprador, el vendedor también, pero el comprador le responde un poco más fuerte. Aquí como que se pausa un poco, entra el vendedor un poquito, sigue entrando el vendedor otro poquito. Vamos a ver, el comprador se supone que está dominando, ¿no? ¿Qué pasó? Listo, el comprador aquí ya entra respondiendo fuertemente. El vendedor entra, sigue entrando el vendedor. Quiere un comprador que responda. Sigue respondiendo el comprador. Sin embargo, ese comprador está como que respondiendo muy suave, ¿no? O sea, vemos que no responde como que con una fuerza muy grande. Vamos a ver si ya me deja de responder el comprador. Ok, vemos que respondió en todo momento. Bien, mi querido trader. Voy a darle una compra. Me estoy arriesgando. No. Vamos a esperar. Diría que una compra por el movimiento de la vela, pero por la creación de la vela. Pero no, esperemos a ver. Vendedor entra, comprador entra, el vendedor le responde. Comprador entra, el vendedor le vuelve a responder. Vemos, mi querido trader, que el vendedor está dominando esta velita. Ok, mi querido trader, aquí ya se empieza a pausar el vendedor y el comprador empieza a entrar. Y vemos aquí como el vendedor vuelve a responder, comprador entra, el vendedor vuelve a responder. Vamos a ver, mi querido trader, ya no está bajando con la misma fuerza que bajaba antes, ¿cierto? Entonces miremos a ver aquí, el comprador vuelve a entrar, el vendedor intenta volver a bajar, sigue bajando, me forma un hombro, cabeza, hombro. Vamos a ver qué pasa después de esto. Ok, después de esto ya no me... Ok, no. Vamos a volver a dejar pasar esta vela. Vamos a volver a dejar pasar esta velita. Bien, aquí el comprador entra muy fuerte. El vendedor luego entra. Sigue entrando el vendedor. Vamos a ver. El comprador me entró fuerte. Quiero que me vuelva fuerte. Bien, me quiere vuelve a entrar el vendedor. El comprador, ¿qué hace? ¿Qué es el comprador? El comprador aquí como que le reacciona el vendedor. Vuelve a bajar con fuerza. Ok, mi querido trader. Vuelve a bajar con fuerza el vendedor. ¿Dónde está el comprador que me entró fuerte en un principio? No lo veo, ¿no? ¿Dónde se ve aquí el comprador? Como que empieza a entrar. Pero el vendedor me dice que sigue teniendo fuerza. Me hace un doble techo inclusive. Yo por aquí ya entraría en una venta, mi querido trader. Justo por aquí. Bueno. Uy, Dios mío. Eso como suena muy duro. Mi celular suena muy duro. Vamos a ver. Que me han mandado por aquí. Bueno. Quiero verla ya. Ya me quiero trader. Vamos a ver cómo finaliza esta vela. Vamos a ver cómo finaliza esta velita. Y pues ya me tocaría ir. Bueno, pues deberíamos ir como que viendo, ¿no? Esperemos a ver cómo termina esto. La verdad, porque si la pierdo, tengo que ir operando. Que estoy como huevando. Sí, ya me iba a poner a ver acá estas velitas de acá para decirles por qué las operé así. Claro, y son 3 ganadas o 2 perdidas. Y si pierdo esta, pues apenas iría una perdida. Pero gracias a Dios esta la gané. Bien, mi querido trader, vamos a ver el por qué ganamos estas operaciones. Vamos a ver el por qué ganamos estas operaciones. Ok, mi querido trader. Vimos en un principio que... Ok, yo me basé más que todo en esta por 2 razones. Tanto por los patrones de velas y... como los patrones de velas como la formación. Como la formación que me presentaba también patrones. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes pueden observar que aquí el comprador entra, se pausa, comprador entra, vendedor le responde, bueno, como relativamente débil.
el comprador entra, el vendedor entra respondiendo fuertemente. Comprador entra, el vendedor le responde. Comprador entra fuertemente, el vendedor le responde. Comprador entra y el vendedor. Ok, ya. Era por eso mi querido trader. El comprador entra fuertemente y el vendedor entra. Comprador entra fuertemente y el vendedor entra. Comprador aquí ya está empezando a reducir su velocidad y el vendedor entra con más fuerza. Y el comprador aquí ya reduce mucho más su velocidad y el vendedor entra. El comprador aquí ya está reduciendo mucho su velocidad, mi querido trader. Por eso operé así, mi querido trader. No sé si pueden observar esto, ya que ya está reduciendo mucho su fuerza. El comprador entra, el vendedor entra también. Entra fuertemente el vendedor, entra aquí, luego el comprador ya empieza a entrar con menos fuerza y el vendedor empieza a entrar con más fuerza. Y ya el comprador aquí no, esta fuerza del vendedor no le reacciona muy fuertemente. Simplemente entra, entonces yo por eso pienso que está agotando. Entonces, hagámoslo desde un principio, mi querido trader. El comprador entra, se pausa, comprador entra, el vendedor le responde, se pausa, sigue entrando el vendedor, comprador entra, el vendedor le responde, comprador empieza a entrar muy fuerte, sigue entrando fuerte, vuelve a entrar al comprador. El vendedor aquí entra, el comprador le responde, el vendedor le responde fuertemente, se pausa, entra el vendedor fuertemente, comprador entra, se pausa, comprador responde, comprador responde fuertemente, el vendedor entra, el comprador entra, el vendedor le responde más fuertemente, y aquí el comprador ya empieza a entrar, pero ya no vuelve a entrar con la misma fuerza que entraba antes. No sé si es algo muy claro, mi querido trader, pero pues yo sí lo veo un poco claro. Vamos a ver en esta parte de acá. Ok, mi querido trader, esta es esta velita de por aquí. Ok, esta velita de por aquí fue esta. Ok, mi querido trader, ¿qué fue lo que vimos en un principio? Vimos en un principio dominio total por parte del vendedor. El comprador entra, el vendedor responde fuertemente, el comprador entra, el vendedor responde, el comprador entra, el vendedor responde, el comprador entra, el vendedor también entra, el comprador entra, el vendedor responde, se pausa, sigue entrando el vendedor, comprador entra, el vendedor también, comprador entra, el vendedor responde, comprador entra, el vendedor responde. En ningún momento vimos desesperación por parte del vendedor, ni un movimiento fuera de lo lugar. Siempre mantuvo su fuerza y por eso operé en una venta. Y aquí ya el comprador empezó a entrar fuerte, pero ya faltaban 53 segundos, entonces yo ya no lo veo como una fuerza real. Por eso opero en una venta, mi querido trader, muy clara. Y en esa operación sí me tocó que esperarla mucho porque tenía algunas dudas de las operaciones. Entonces, bueno, me gustó esta operación porque miren, esperé 1, 2, 3 minutos para operar esta operación. Y me gusta así porque me voy como más a lo seguro, ¿no? Y eso es lo que se debería hacer. Además que operé en una continuación, wow, gracias a Dios. Bueno, entramos viendo que el comprador entra, el vendedor aquí empieza a entrar a comprar, el comprador entra fuertemente, ¿no? El vendedor entra, el comprador entra, el responde, vuelve a entrar el vendedor respondiendo, el comprador entra, el responde, el comprador entra muy fuerte, el vendedor le responde más fuerte, comprador entra, el vendedor responde fuertemente, comprador entra, el vendedor responde, comprador entra, el vendedor responde fuertemente. El vendedor siempre estuvo respondiendo fuertemente y vemos que el comprador en un principio se desesperó y luego el vendedor empezó a dominar y cuando el comprador quiso volver a entrar, el vendedor dijo no, sigo teniendo fuerza. Y por eso entramos en una venta, mi querido trader. Me gustó mucho esta sesión de hoy. Terminamos en $20 y ahorita vemos si más tarde operamos y si no, pues no. Hasta luego, mi querido trader.